Mi nieta me dijo no hay lugar para ti y me reí cuando en el resort dijeron bienvenida, señora. Siempre creí que cuando una nieta decide casarse, es porque encontró no solo un amor, sino un reflejo de lo que vio en casa. Pensé que, en ese momento, estaría a su lado, sonriendo entre flores y recuerdos, sintiendo que mi misión como abuela estaba completa. Pero cuando Renata organizó el viaje al resort, me miró a los ojos y dijo, no hay lugar para ti. Y si crees que esta historia termina con una anciana rechazada, estás muy equivocado. Porque lo que pasó después dio un giro total. Y nadie en ese resort lo podrá olvidar. Pero antes, cuéntame una cosa en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y no olvides suscribirte para seguir más historias como esta. Mi nombre es Isabel Correa Montoya, tengo 72 años, soy viuda desde hace casi 2 décadas, y durante buena parte de mi vida vendí dulces caseros para criar a mis hijos y luego ayudé a criar a mis nietos. Pensé que el amor era suficiente. Pero ese fin de semana, aprendí que la dignidad es aún más dulce. Nunca pensé que una maleta tan pequeña pudiera cargar tanto silencio encima. Ni que un ramo de flores simples, arrancadas del patio de mi casa esa misma mañana, se volvería mi escudo frente al desaire más frío que una abuela puede recibir. No me llevé maquillaje, ni tacones, ni nada que no cupiera en una sola bolsa de mano. Solo ropa limpia, mi perfume más antiguo, ese que Renata decía que olía a galletas, y el corazón medio en carne viva, aunque yo juraba estar bien. Me subí al autobús sin hacer ruido, sin avisar. No porque quisiera causar un problema, sino porque mi mente ingenua todavía creía que mi presencia podía ser una sorpresa bonita, de esas que hacen llorar de emoción. ¡Qué equivocada estaba! El camino fue largo, pero no me pesó. Iba viendo los cerros, las nubes arrastrándose sobre el cielo, los árboles saludándome como si supieran algo que yo no. Y aunque llevaba el cuerpo cansado, el alma se me llenaba con la idea de ver a mi nieta con su vestido blanco, o al menos con esa sonrisa que le conocí desde que aprendió a caminar. En cada curva del camino me iba armando diálogos en la cabeza. Abuela, no sabía que vendrías, qué hermosa sorpresa. Y yo le respondería con ese tono de ternura vieja que me sale cuando el amor me rebasa. Imaginé a sus amigos preguntando quién era yo, y ella diciendo con orgullo, es mi abuela Isabel, la que me enseñó todo lo bueno que sé. Lo imaginé tantas veces, que parecía real. Cuando el autobús paró frente al resort, sentí un temblor en las rodillas. No era miedo, era una mezcla de nervios y esperanza. Caminé despacio, apretando las flores con fuerza para que no se me cayeran. Iban un poco aplastadas, pero todavía traían olor a casa. El portón del resort se abrió como en las películas. Un hombre uniformado me ofreció ayuda, pero le dije que no hacía falta. En el fondo, yo esperaba que alguien más saliera a recibirme. Alguien que supiera que yo había sido parte de todo esto desde el principio. Pero no. Solo el silencio y los pasos ajenos. La vi desde lejos. Renata. Hermosa, joven, radiante, con el cabello recogido y un vestido que seguro le costó un dineral. Estaba hablando con una mujer que parecía su suegra, y con un muchacho que supuse era su prometido. Me acerqué con una sonrisa temblorosa, el ramo en una mano y la maleta en la otra. Pero no alcancé a decir palabra. Ella me vio y en vez de abrir los brazos, frunció los labios. Me miró como si yo fuera una desconocida. O peor, una molestia. Y entonces, sin una pizca de emoción, soltó esas 5 palabras que se me clavaron en el alma. No hay lugar para ti. Se me apagó el cuerpo. Las flores se me resbalaron un poco, pero logré sostenerlas. Por fuera, creo que no se me notó nada. Por dentro, fue como si alguien me hubiera apagado la luz. Ni un abrazo, ni un cómo llegaste, ni un qué gusto verte. Nada. Solo esa frase y la forma en que me miró de reojo, como si yo me estuviera colando a una fiesta ajena. Dijo que no fue un error, que ya estaban todas las habitaciones ocupadas. Y que no era buena idea que yo me quedara. Que no había espacio. Ni físico, ni emocional, ni simbólico. No para mí. Quise contestarle algo. Defenderme. Recordarle quién fui para ella. Pero la voz no me salió. Sentí la garganta como si me la hubieran llenado de polvo. Apreté los labios, bajé la mirada y tragué saliva. No lloré. No porque no quisiera, sino porque algo dentro de mí me dijo que no lo hiciera ahí, frente a ellos.
que no le diera el gusto a nadie. Así que en vez de llorar, sonreí. Una sonrisa chiquita, casi invisible. No fue ironía. Fue más como un reflejo de dignidad. Como cuando uno decide no caer, aunque le estén quitando el suelo. Renata se volteó rápido, como si hubiera cumplido una tarea incómoda y quisiera deshacerse del momento. Yo me quedé ahí, parada, con la maleta y las flores. Vi cómo se alejaban. Escuché sus risas desde lejos, como si fueran de otra película. Y entonces me senté en una banca de piedra, justo frente a la entrada. No dije nada. No llamé a nadie. Solo cerré los ojos por un momento y respiré hondo. Había venido hasta acá, y no me iban a sacar con desprecios. No esta vez. Pensé en regresar. Irme sin ruido, como llegué. Pero algo en mí se rebeló. Algo cansado de callar, de aceptar, de ceder siempre por el bien de todos. Me dije, Isabel, ya no estás para tragarte más dignidades. Así que me levanté, me sacudí el vestido y caminé hacia la recepción. Con paso lento, pero firme. No sabía qué iba a decir. Solo sabía que no iba a dejar que me echaran sin pelear, aunque fuera en silencio. Y justo cuando estaba por llegar al mostrador, lo vi. Detrás del mostrador, el gerente. Don Miguel. Lo reconocí enseguida. Más viejo, claro, pero con esos mismos ojos morenos de cuando era niño. Me miró y abrió los ojos como si hubiera visto un milagro. Dejó lo que estaba haciendo y salió corriendo hacia mí. Me dijo, «Señora Isabel, ¿usted aquí? No me diga que viene al evento». Asentí con la cabeza, y él sonrió como si algo dentro de él también se hubiera iluminado. Entonces sacó un sobre de su bolsillo y me lo entregó con ambas manos. «Esto es suyo desde hace semanas». Mis dedos temblaban al recibir el sobre. No sabía qué contenía, pero sentí como si el universo, por un momento, se acordara de mí. Don Miguel me hizo una reverencia medio en broma y dijo, «No sabe el gusto que me da verla. Esta casa es suya, siempre». Y esas palabras, ¡ay, esas palabras! Fueron como un bálsamo para la herida abierta que acababa de dejarme mi nieta. Guardé el sobre sin abrirlo todavía. Quería hacerlo con calma, en otro lugar. Pero en ese instante, supe que no me iba a quedar fuera. No esta vez. La vida da muchas vueltas. A veces se tarda, a veces duele. Pero tiene esa forma caprichosa de ponernos justo donde debemos estar, cuando menos lo esperamos. Y en ese instante, con el sobre en la mano y el corazón un poco más entero, decidí que no me iría. Que si la vida me había traído hasta ese resort, hasta ese momento, era por algo. Porque quizás, después de tanto dar sin ser vista, ya era hora de que alguien me mirara. Me quedé un momento en el vestíbulo, observando a don Miguel regresar a su puesto, como si no hubiera pasado nada, pero yo sentía que algo muy profundo acababa de cambiar dentro de mí. No porque me hubieran recibido con honores, ni mucho menos, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien me trataba como si todavía tuviera un lugar en este mundo. Como si no fuera una carga, un estorbo o un recuerdo molesto. Solo una mujer, con historia, con memoria, con nombre. Y eso, créeme, se siente como agua en medio del desierto. Caminé hacia un rincón discreto del vestíbulo. No tenía prisa por abrir el sobre, pero sí quería respirar. Me senté en un sillón grande, acolchonado, que olía a madera vieja y lavanda. Desde ahí veía la entrada principal. Gente entrando y saliendo, risas, maletas, teléfonos. Todo un mundo moviéndose como si nada. Y yo ahí, flotando en un silencio que no dolía como un grito, pero ardía más. Porque hay silencios que cortan, que duelen como si alguien te negara sin decir una sola palabra. Así fue el de Renata. Pensé en irme, lo juro. Tomar un taxi, regresar a casa, y no mirar atrás. Pero también me dije, ¿y por qué tú tienes que irte? Ella fue quien me rechazó. Ella fue quien decidió olvidarse de todas las veces que le limpié las rodillas raspadas, que le preparé chocolate caliente las noches frías, que la cargué dormida cuando su mamá no llegaba. ¿Y ahora me iba a ir yo, como si tuviera culpa de existir? No. Me dolía hasta el alma, pero me quedaría. Aunque fuera solo para demostrarme a mí misma que todavía puedo sostenerme en pie. Saqué el sobre con las manos temblorosas y lo abrí despacio. Dentro,
Una tarjeta escrita a mano con letra elegante. Suite presidencial, señora Isabel Correa Montoya. Bienvenida, huésped distinguida. Debajo, un pase dorado para todas las áreas del resort. Spa, piscina, cenas privadas, y algo más. Una invitación exclusiva para un espectáculo musical esa misma noche. Me quedé mirando el papel como si no creyera lo que leía. No entendía cómo, ni por qué, pero ahí estaba. Una puerta abierta donde recién me habían cerrado la cara. Recordé entonces una escena de hace muchos años. Don Miguel, con apenas 12 o 13 años, llorando frente a mi mesa de dulces porque no le alcanzaba para pagar los buñuelos. Le di la bolsa completa. Me dio las gracias con una reverencia ridícula y dijo: «Un día yo le voy a devolver esto, señora Isabel». Yo le sonreí, como quien sonríe sin esperar nada. ¿Quién iba a decir que ese niño terminaría siendo el dueño del lugar más elegante de la región? Y más aún, ¿qué cumpliría su promesa? Subí a la suite con el paso lento de quien no sabe si merece lo que está recibiendo. El botones me saludó con respeto, me ayudó con la maleta y hasta me ofreció champaña, pero le dije que no, que con agua bastaba. Cuando entré, casi me tiemblan las piernas. No era una habitación. Era un palacio. Ventanas gigantes, cortinas de lino, una cama que parecía nube y un balcón con vista directa al mar. Me senté en el borde de la cama y por un momento no supe si reír o llorar. Porque justo ahí, en ese lugar de lujo, lo único que sentía era un hueco en el pecho. Las cosas materiales no sanan lo emocional, eso es cierto. Pero a veces, el gesto detrás de una puerta abierta, sí empieza a hacerlo. Me quité los zapatos, caminé descalza por la alfombra suave, y empecé a soltar el peso. No el de la maleta, sino el otro. El que uno carga sin darse cuenta. Ese que te hace encoger los hombros y bajar la mirada. Poco a poco, me sentí un poco menos chiquita. Un poco más. Yo. Desde el balcón, vi a lo lejos a Renata y su gente caminando por los jardines del resort. Parecían felices. Yo ya no quería interrumpir eso. Ya no quería forzar nada. Solo quería existir en paz, aunque fuera un fin de semana. Estaba harta de pedir permiso para estar. Harta de mendigar cariño, invitaciones, explicaciones. Me prometí que, desde ese momento, no haría ruido, pero tampoco desaparecería. Estaría ahí, presente, con la frente en alto. Sin gritar, sin humillar, pero tampoco sin esconderme. Me metí a bañar con calma. El agua tibia me fue bajando la rabia, la tristeza, la decepción. Me lavé el cabello como hace años no lo hacía, me esfolié la piel con las toallas que olían a eucalipto, y por primera vez en mucho tiempo, me vi en el espejo sin prisa. Y ahí estaba yo. Más arrugada, sí. Con canas y ojeras, también. Pero ahí estaba. Entera. No menos que nadie. Solo más vivida. Más curtida. Más real. Esa noche, me serví una taza de té en la terraza. Me envolví en una bata blanca y dejé que el viento me hablara. Pensé en mi vida entera. En todo lo que di, lo que aguanté, lo que esperé. Y entendí que no vine aquí para pedir limosna emocional. Vine porque, aunque ellos no me invitaran, la vida sí lo hizo. Y esa invitación vale más que cualquier otra. Desperté con la luz del amanecer colándose por los ventanales. El cielo estaba pintado de naranja suave, y por un instante, me sentí en otro planeta. Me levanté despacio, como si tuviera miedo de romper el encanto. Caminé por la habitación con los pies descalzos, sintiendo la alfombra mullida bajo mis pasos. Esa suite era hermosa, sí. Impecable, silenciosa, con detalles que jamás habría imaginado tener cerca. Pero, en el fondo, no era mía. No porque no la mereciera, sino porque no la pedí. Y cuando algo llega así, sin esperarlo, una parte de ti se queda preguntando si está bien sentirse agradecida, o simplemente desconcertada. Me preparé un café con las cápsulas raras que tenían ahí. No sabía ni cuál apretar, pero logré sacarle un saborcito decente. Me senté junto a la ventana, taza en mano, mirando el jardín principal. Desde ahí se veía el movimiento de los demás huéspedes, algunos en bata rumbo al spa, otros ya en la piscina, y algunos arreglados para el desayuno. No reconocí a nadie, hasta que vi a Renata. Caminaba junto a su futura suegra, riéndose de algo.
Yo la observé en silencio, como quien mira una escena ajena, sabiendo que forma parte de ella, pero sin estar realmente dentro. Recordé entonces una imagen que tengo grabada como fotografía en mi memoria. Renata de 5 años, con el cabello despeinado, sentada en mis piernas después de un berrinche, diciéndome con esa vocecita temblorosa: «Abuela, tú siempre estás. Nunca te vas». Esa niña ya no estaba. O quizás sí, pero bien enterrada bajo años de distancia, de influencias nuevas, de gente que la convenció de que el cariño de antes ya no hacía falta. Me pregunté si alguna vez pensó en mí mientras organizaba todo esto. Si me consideró, aunque fuera por segundos, antes de borrarme de su lista. No me dejé llorar. No quería convertir esa suite en una cueva de tristeza. En lugar de eso, abrí el closet, encontré una bata elegante que me pareció bonita, me vestí con calma y decidí bajar a caminar. El resort tenía caminos de piedra entre jardines aromáticos, y me perdí en uno de ellos sin rumbo fijo. No buscaba a nadie. Solo quería estirar el alma. Respirar sin sentirme apretada. Sentirme parte de algo. Aunque ese algo fuera un instante sin nadie más. La gente me saludaba con cortesía. Algunos empleados ya sabían mi nombre. Eso me sorprendió, pero me hizo sentir bien. Como si el mundo me estuviera dando un pequeño lugarcito de respeto en medio de todo este desorden emocional. Caminé hasta un rincón donde había una fuente y me senté ahí. Cerré los ojos. El sonido del agua cayendo me recordó a los domingos en mi casa, cuando ponía música bajito y preparaba pan dulce. Años de costumbre, de amor sencillo, de vida entregada a otros. Y ahora estaba aquí, conmigo, sin nadie que me dijera que lo que hice valió la pena. Volví a la suite para arreglarme. El espejo del baño era tan grande que casi me incomodó. Me miré de cuerpo entero. Hacía tiempo que no lo hacía. Tocaba mis brazos, mi cuello, mis arrugas, como reconociéndome. Ya no soy la que fui. Y eso no es triste. Es solo distinto. Hay belleza en el desgaste. Hay verdad en lo que se queda después de todo. Me puse un vestido de lino claro, el que había traído por si acaso. Nunca pensé usarlo, pero ahí estaba. Como yo. Presente, sin permiso previo. A media tarde, decidí pedir algo de comer. Me trajeron una charola elegante con frutas, panecillos, quesos raros que no supe ni cómo pronunciar. Comí poco. El estómago estaba cerrado. No por falta de hambre, sino por exceso de emociones. Me recosté un rato en la cama. El techo era alto, blanco, con un ventilador antiguo girando lento. Pensé en cómo habría sido este mismo momento si Renata me hubiera recibido con los brazos abiertos. Si estuviera sentada conmigo, contándome sobre su boda, enseñándome fotos. Pero eso no pasó. Y ya no podía obligarlo. La tarde fue cayendo y el sol empezó a pintar de dorado las cortinas. Me paré en el balcón, con una copa de agua con limón, y ahí la vi otra vez. Renata. Estaba en un cóctel, rodeada de gente, riendo, alzando una copa. Su suegra le acariciaba el brazo con ternura. Me pregunté si sentía algo. Si recordaba que su abuela estaba a solo unos metros, mirando desde un lugar silencioso. No lo sé. Pero lo que sí supe fue que esa imagen, aunque dolorosa, no me iba a destruir. Me alejé del balcón. No con rencor. Con aceptación. Ya no dependía de ella. No estaba aquí por su validación. Estaba aquí porque, de alguna manera, la vida me estaba devolviendo un poquito de lo que tanto di. No con aplausos. No con homenajes. Solo con espacio. Con silencio. Con esta suite que no pedí, pero que me recordó algo importante. Aún tengo un lugar. Aunque sea yo quien tenga que abrir la puerta y sentarse primero. Me desperté con el canto de unos pájaros que anidaban cerca del balcón. El cielo estaba limpio, como si alguien hubiera pasado un trapo por las nubes. Me vestí temprano, sin apuro, con una blusa que hacía tiempo no usaba, de esas que guardas por cariño, aunque ya casi nadie te ve. Hoy quería algo distinto. Sentía una urgencia callada por conectar con alguien, por ver un rostro conocido, por compartir aunque fuera un café. A veces el silencio es tan largo que empieza a hacer eco dentro de una. Y yo ya no quería seguir hablando sola en mi cabeza. Tomé el teléfono del cuarto, ese blanco, pesado, que parecía más una pieza de museo,
y marqué un número que no llamaba desde hacía años. Me temblaban los dedos, pero marqué igual. Al tercer tono, una voz rasposa y vivita contestó, «Bueno». Era Carmen, mi amiga de juventud, la que hacía chismes mejor que un noticiero. Me reconoció en cuanto dije, «Soy yo». No hizo falta más. Nos reímos como niñas. Me preguntó si me estaba muriendo, si por qué llamaba tan de repente. Le conté, a medias. No quise dramatizar. Le dije que estaba en un resort, que Renata me había hecho un desaire, y que me sentía sola. Y Carmen, sin dudarlo, dijo, «Ahorita voy». Después de colgarle, marqué a otras dos. Miriam y Teresa. Mujeres con las que compartí décadas de cumpleaños, entierros, navidades rotas y chismes de vecindario. Todas sabían de Renata, todas la habían visto crecer. Y todas, sin pensarlo, me dijeron lo mismo, «Dime dónde es y llegamos en un rato». No preguntaron detalles. No buscaron entender todo. Solo sintieron mi voz. Y eso bastó. Esos amores, los de la vida entera, son raros. Pero cuando aparecen, salvan. Y yo necesitaba eso, una pequeña red de manos cálidas, aunque fueran arrugadas como las mías. Horas después, ahí estaban, vestidas con sus mejores prendas de domingo, con sandalias cómodas y bolsitas colgando del hombro. Las recibí en la entrada del resort, y por primera vez desde que llegué, me sentí abrazada. Carmen llevaba un termo de café, porque dijo que el del camino era agua de calcetín. Miriam traía galletitas de mantequilla. Y Teresa, como siempre, una bufanda que no combinaba con nada. Caminamos por los jardines como si fuéramos turistas ricas, riéndonos de cosas que nadie más entendería. La gente nos miraba, pero no nos importó. Éramos 4 mujeres que la vida no logró quebrar. Nos sentamos en una terraza vacía, pedimos refrescos con hielos y nos pusimos al día. Hablaron de sus nietos, de las rodillas que ya no aguantan, de los hijos que se alejaron, de las telenovelas que ahora están aburridas. Pero también me miraron con ternura cuando les conté lo que pasó con Renata. No me juzgaron. No me aconsejaron. Solo me escucharon. Y en sus ojos vi algo que me sanó más que 1000 palabras. Comprensión. Ellas también habían sido puestas en segundo plano. También supieron lo que era darlo todo, y luego ser tratadas como si estorbaran. Después del almuerzo, fuimos a caminar por los pasillos del resort. Teresa se detuvo frente a un anuncio que decía show exclusivo esta noche, cupos limitados. Me acerqué y vi los detalles. Era un espectáculo privado de una cantante que solíamos escuchar en la radio hace décadas. Imagínate, dijo Carmen, nosotras ahí, con nuestras arrugas y nuestras risas, como si el tiempo no nos hubiera pisado. Yo no dije nada en ese momento, pero algo dentro de mí ya había tomado una decisión. Tal vez no podía cambiar lo que Renata hizo, pero sí podía elegir cómo quería vivir lo que me quedaba de este viaje. Más tarde, volví a la suite mientras ellas descansaban en una cabañita que don Miguel nos prestó. Me senté frente al espejo, me pinté los labios con un color suave y tomé el teléfono otra vez. Marqué a recepción. Pedí que reservaran los 10 lugares para el espectáculo de esa noche. Todos a nombre de Isabel Correa Montoya. Me preguntaron si quería incluir a alguien más. Dije que no, que ya tenía a las personas correctas, las que no me olvidaron, las que nunca necesitaron una invitación para hacerme sentir querida. Cuando colgué, algo se aflojó en mi pecho. No era venganza, era recuperación. Era como sembrar flores nuevas en el mismo jardín donde me arrancaron otras. No buscaba hacer daño. Solo quería que, por una vez, nosotras, las olvidadas, las calladas, las que cocinamos, criamos, escuchamos y dimos sin medida, estuviéramos en el centro de la fiesta. Aunque fuera por una noche. Aunque nadie nos anunciara. Nosotras lo sabríamos. Y eso bastaba. ¿Y tú? ¿Alguna vez fuiste ignorada por alguien que ayudaste a criar? ¿Qué duele más, la traición o el olvido? Esa tarde el resort se fue llenando de luces. Colgaron farolitos en los árboles, sacaron las mesas al aire libre, y un grupo de meseros con uniformes impecables comenzó a poner copas, centros de mesa con flores blancas y velas en jarrones de cristal. Desde mi balcón veía todo el movimiento. Se notaba que estaban preparando algo grande. El compromiso de Renata.
La presentación oficial con la familia del prometido. Una noche pensada para brillar, para mostrar, para fingir perfección. Me apoyé en la baranda, con una taza de té entre las manos, preguntándome si alguien notaría mi ausencia. No con culpa, con simple curiosidad. Me vestí con discreción. No quería ir, no tenía intención de acercarme al bullicio, pero algo en mí decía que debía mirar, aunque fuera desde lejos. Así que elegí un vestido sencillo, de esos que no llaman la atención pero te hacen sentir entera. Salí sin decirle a mis amigas, caminé por los senderos escondidos del jardín hasta una zona donde podía ver el festejo sin ser vista. Me senté bajo una pérgola decorada con bugambilias, lo suficientemente cerca como para escuchar las risas, lo suficientemente lejos como para no estorbar. Ahí estaban todos, bien vestidos, alegres, brindando con copas altas. Alejandro, el prometido, parecía buena persona. Atento, educado. Renata se veía hermosa, no lo niego. Esa belleza joven que todavía no sabe cuánto duele crecer. La escuché reír, contar historias, agradecer a los suegros por estar ahí. Dijo algo que me hizo estremecer. Mi abuela falleció hace tiempo, pero yo sé que desde el cielo me está viendo orgullosa. Sentí que se me salía el alma. Porque ahí estaba yo, en la tierra, viva, mirando, y no orgullosa precisamente, sino rota, invisible, convertida en un fantasma por quien debí ser su raíz. Quise levantarme, gritarle que no estaba muerta, que la estaba viendo, sí, pero con un nudo en el pecho que no cabía en ninguna copa. Pero me quedé sentada, porque entendí que no era mi escena, que no había mesa para mí en ese banquete, ni palabras, ni mención verdadera, solo una narrativa que le resultaba más cómoda, una abuela que ya no molesta, que se recuerda como dulce y lejana, pero sin incomodidades presentes. Y eso dolió más que la frase en la entrada, más que el desprecio. Me apoyé en la columna de madera, cerré los ojos y recordé otro brindis. El de su cumpleaños número 8. Ella con 2 trenzas, rodeada de globos caseros que yo misma inflé hasta marearme, gritando que era la niña más feliz del mundo. Me abrazó con fuerza esa vez. Me pidió que nunca me fuera, que siempre la cuidara. Y yo lo hice. Incluso cuando nadie más quiso. Incluso cuando su madre desaparecía por semanas, y solo quedábamos ella y yo, inventando cuentos para no llorar por las noches. ¿Dónde quedó esa niña? Estaba por irme cuando escuché pasos detrás de mí. Pensé que era seguridad, o alguna empleada. Pero no. Era don Miguel. Me sonrió como si ya supiera que yo estaba ahí desde antes. Se sentó a mi lado sin preguntar nada. Me ofreció un pañuelo, como si hubiera leído mis pensamientos. No me gusta verla tan callada, me dijo. Usted fue de las pocas personas buenas que conocí cuando no tenía ni zapatos. Me hizo sonreír. Esa sonrisa dolida, tímida, que solo se suelta cuando alguien de verdad te ve. Don Miguel sacó de su saco un sobre pequeño, amarillento por el tiempo. La encontré hace poco entre mis cosas, dijo. No sabía si dársela, hasta ahora. Lo tomé con manos temblorosas. Dentro, una carta escrita con crayolas. Letra chueca, torpe. Reconocí de inmediato la firma, Renata. Era una carta que ella me escribió cuando tenía 7 años. Me decía que yo era su heroína, que quería ser como yo, que cuando se casara, yo sería la primera persona que invitaría. Me tragué las lágrimas. No quería romperme frente a él. Pero la carta, esa cartita me atravesó entera. Volví a la suite con el corazón hecho trizas. Me senté en la cama y releí la carta como 10 veces. Cada palabra me dolía y me acariciaba al mismo tiempo. No podía entender cómo se había perdido todo eso. ¿En qué momento me volví prescindible? ¿En qué parte del camino dejé de ser la heroína para convertirme en el estorbo? No tenía respuestas. Solo esa cartita doblada, ya casi deshecha, que me decía que alguna vez fui amada. Y eso, aunque fuera una chispa mínima, me devolvió un poco de fuego. Me desperté con la carta aún entre los dedos. No sé en qué momento me venció el sueño, pero ahí estaba yo, recostada de lado, con los ojos hinchados y el corazón doliendo suave, como una punzada antigua que vuelve cuando menos la esperas. La luz del día apenas comenzaba a asomarse por la ventana,
y por un segundo creí que había soñado todo. Pero no. La carta era real. Las palabras estaban ahí. Esa caligrafía torpe, esos errores ortográficos, ese te quiero hasta el cielo ida y vuelta escrito con crayolas moradas. Esa niña sí me amó. Y ese amor no se inventa. Me levanté sin apuro, como si el cuerpo supiera que lo que pesaba no eran los años, sino la memoria. Fui al baño, me lavé la cara con agua fría, me miré en el espejo. La imagen era la misma de siempre, mujer mayor, con arrugas bien ganadas y mirada que ya ha visto demasiado. Pero algo se había movido dentro de mí. No sabía si era tristeza o claridad. Tal vez las dos. Porque ahora, con esa cartita en el corazón, entendía que lo que dolía no era solo el rechazo. Era el contraste. El antes y el ahora. El siempre serás mi abuelita frente al no hay lugar para ti. Desayuné sola en la terraza. Pan tostado, fruta, café con poca azúcar. Mis amigas aún dormían, y me pareció bien tener ese momento solo para mí. Me senté a leer la carta otra vez. No como quien busca consuelo, sino como quien intenta comprender. Cada línea era un eco de algo que ya no estaba. Gracias por cuidarme cuando estoy enferma. Tú haces los mejores cuentos. Cuando yo sea grande, te voy a llevar a un hotel gigante. Casi me río. Casi. Porque sí, me trajo a un hotel, pero no como yo pensaba. Guardé la carta en el bolsillo de mi blusa, bien doblada, como si fuera una reliquia. Salí a caminar por el jardín del resort. El aire fresco me acariciaba los brazos, y por primera vez en días, no me sentí una intrusa. Caminé despacio, sin esconderme. Si alguien me saludaba, yo devolvía la sonrisa. Si alguien me miraba raro, no me importaba. Había algo en mí que ya no necesitaba explicaciones. Porque entendí que no vine para mendigar amor. Vine para recordar quién fui. Y esa carta fue el espejo que necesitaba. Me senté en una banca frente al lago artificial que tenían ahí. Las flores flotaban sobre el agua. Todo era tan bonito, tan limpio, y aún así, dentro de mí, seguía latiendo ese dolor. No un dolor que paraliza, sino de esos que uno carga con dignidad. Pensé en todas las veces que me callé para no incomodar. En todas las ocasiones que preferí no opinar para no sonar anticuada. En cómo, poco a poco, fui haciéndome más chiquita para que otros pudieran crecer. Y ahora que necesitaba un poco de espacio, ¿nadie podía hacer lo mismo por mí? Volví a ver a Renata en la distancia. Ella no me había notado. Caminaba con unas amigas, riéndose, señalando algo en su celular. Me dio tristeza, sí, pero no rencor. Porque en ese instante entendí que ella no era la misma. Que la niña que me escribió esa carta, quizás todavía vivía dentro de ella, escondida, asustada, confundida. Quizás le enseñaron que crecer era dejar atrás todo lo que la hizo frágil. Y yo fui parte de eso. La parte que la sostuvo cuando temblaba. Por eso mismo, no quise odiarla. Solo me dolía. Esa tarde me encerré en la suite, bajé las cortinas y me acosté un rato. No dormí. Solo estuve ahí, en silencio, sintiendo todo. Recordé cómo me pedía que la peinara, cómo me traía flores del patio, cómo se enojaba si no me sentaba junto a ella a ver sus caricaturas. Pensé en la última vez que me dijo te amo sin que se lo pidiera. Hace años. Tal vez ni lo recuerda. Pero yo sí. Porque las abuelas guardamos todo. No solo los objetos, también las palabras, las miradas, los gestos pequeños que nadie más nota. Me levanté al anochecer y encendí una lámpara de mesa. La habitación se llenó de luz cálida, como de casa vieja. Saqué la carta del bolsillo, la puse sobre la mesa y me senté frente a ella. Como si fuera una conversación. Y entonces me hablé a mí misma, bajito. Isabel, no estás loca por sentir lo que sientes. No estás exagerando. Esto duele porque fue real. Porque diste amor de verdad. Y eso no desaparece solo porque otro decide olvidarlo. Y ahí, con esas palabras, me abracé. No con los brazos. Con el alma. Pensé en responderle a esa carta. No con crayolas. Claro. Con mi letra, con mis palabras de ahora. Pero no lo hice. Aún no. Porque entendí que esa respuesta no era para Renata. Era para mí. Y aún no estaba lista para escribirla.
Cerré los ojos, apoyé la cabeza en mis manos y dejé que el silencio me arrullara. Porque, a veces, sanar no es hacer algo. Es simplemente no huir. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no quise huir de mí. A la mañana siguiente, el sol entró con fuerza por la ventana. Me levanté con un cansancio raro, como si no hubiera dormido en años, aunque el cuerpo apenas se hubiera movido. Caminé hacia el baño con pasos lentos, me miré al espejo, y por primera vez en mucho tiempo, no me reconocí del todo. No por las arrugas, ni por las canas, ni por el peso de los años. No, era otra cosa. Era como si me hubiera vuelto transparente para algunos, y al mismo tiempo, más sólida que nunca para mí misma. Y esa mezcla, quema por dentro. Bajé al restaurante del resort con la carta de Renata aún en la bolsa. Mis amigas me esperaban en una mesa del fondo, cerca de una fuente que hacía un ruido suavecito y constante, como si alguien susurrara todo el tiempo: ya pasó, ya pasó. Pedimos desayuno. Huevos, fruta, pan recién hecho. Nada sabía bien. Todo se sentía denso, como si el aire pesara. Teresa hablaba de su rodilla, Carmen se quejaba del colchón de la cabañita, y Miriam leía las noticias en voz alta. Pero yo no escuchaba, porque justo al otro lado del restaurante estaba Renata. Ella entró con paso apurado, del brazo de Alejandro. Traía un vestido liso, elegante, el cabello peinado hacia atrás. Ni me miró. Se sentaron al centro, saludaron a unos amigos, pidieron mimosas. Yo fingí que no la había visto, aunque por dentro me ardía la sangre. La escuchaba decir frases como todo está bajo control y el evento será perfecto. Alejandro parecía más callado que de costumbre. Algo en su expresión me decía que no estaba cómodo, que quizás había visto lo que ella no. No pasó mucho hasta que notó mi presencia. Supongo que alguien se lo dijo, o me vio de reojo. En un momento, se levantó y se acercó a mi mesa. No sonrió, no abrazó, solo dijo: podemos hablar. Me levanté sin decir palabra, la seguí hasta un rincón del lobby. Me cruzó los brazos. Respiró hondo. Y entonces, como si le doliera tener que hacerlo, soltó: mira, no sabía que ibas a venir, y esto es un evento delicado. Hay mucha gente importante. No quiero dramas, abuela. Por favor. Sentí como la rabia me subía del estómago a la garganta. Pero no grité. No lloré. Solo la miré. Le sostuve la mirada por más tiempo del que ella fue capaz de aguantar. Y con voz baja, pausada, le dije: yo también fui invitada, por la vida. Me miró como si no entendiera. Como si no esperara una respuesta tan simple. Pero no dije más. Me di la vuelta y regresé a mi mesa. No por orgullo. Por respeto a mí misma. Porque entendí que no hay argumento que valga cuando el otro ya decidió no verte. El resto del desayuno lo pasé en silencio. Mis amigas notaron que algo había pasado, pero no preguntaron. Son sabias. Entienden que hay dolores que no necesitan ser explicados, solo acompañados. Terminamos de comer y nos fuimos a caminar por el jardín. Una brisa suave nos despeinaba, y por un momento, agradecí tenerlas ahí. Porque cuando el lazo de sangre te da la espalda, el lazo del alma es el que sostiene. Y esas mujeres son mi alma compartida. Más tarde, desde mi balcón, vi a Alejandro solo, sentado en una banca. Parecía pensativo, cabizbajo. Me dieron ganas de hablar con él, de preguntarle si sabía lo que estaba pasando. Pero no me moví, porque entendí que esta historia no era sobre él. Era sobre nosotras. Sobre Renata. Sobre mí. Sobre lo que fuimos, lo que dejamos de ser, y lo que aún no sé si podremos volver a construir. No quería involucrar a nadie más en esa grieta. Era nuestra. Y dolía demasiado como para convertirla en espectáculo. Ya en la noche, al volver de un paseo corto, encontré un sobre debajo de mi puerta. Era una invitación formal al evento de compromiso, con mi nombre completo en letra cursiva. No estaba firmada. No supe si venía de Alejandro, del resort, o incluso de Renata en un intento torpe de arreglar las cosas. Pero no la abrí. La dejé sobre la mesa sin tocarla. Porque ya no me interesaba ocupar un lugar en una fiesta, donde no me habían dejado entrar al corazón.
Esa noche dormí sin soñar. Y eso, curiosamente, fue un alivio. Porque al menos en el sueño, no me sentía rechazada. El día amaneció con una neblina delgada que parecía envolverlo todo en un velo suave, casi como si la vida quisiera hacerme una caricia después de tantos días de estar al borde. Me levanté temprano, no porque tuviera un plan, sino porque el cuerpo ya no sabe dormir cuando el alma está en alerta. Me puse un suéter liviano, recogí el cabello y salí a caminar por el sendero de piedras que bordeaba el jardín central del resort. Había una calma rara, como de domingo triste. Los empleados limpiaban discretamente. Las fuentes estaban apagadas. Todo se sentía como una pausa entre el escándalo y lo que viene después. Pasé junto a la terraza principal, donde solían desayunar los invitados. Me asomé con cautela, sin intención de quedarme. Y ahí lo vi. Alejandro. Solo. Sentado con una taza entre las manos, la mirada perdida en el horizonte. No parecía un hombre feliz. Tampoco abatido. Más bien, confundido. Como alguien que empieza a ver con otros ojos lo que antes no se atrevía a mirar. Dudé en acercarme, pero no lo hice. Porque a veces es mejor dejar que el otro llegue solo a sus propias verdades. Y si él estaba por alcanzarlas, que lo hiciera sin interferencias. Más tarde, mientras leía en una banca a la sombra de unos arbustos, lo volví a ver. Esta vez venía caminando directo hacia mí. Lento, con las manos en los bolsillos, sin esa seguridad ensayada que suelen tener los hombres jóvenes con trajes caros. Se detuvo a pocos pasos y me dijo, bajito, ¿puedo sentarme un momento? Le hice un gesto con la cabeza. Se sentó. Y por unos segundos, ninguno habló. Solo el sonido de los pájaros llenaba el aire. Hasta que él dijo, no sabía quién era usted, señora Isabel. Pero ahora lo sé. Me miró con esos ojos de quien ha dormido mal. Y continuó. Don Miguel me contó todo. Me mostró una foto de usted vendiendo dulces en el barrio, cuando él era niño. Me habló de lo que usted hizo por su nieta, de cómo la crió, de cómo la sostuvo cuando no había nadie más. Yo bajé la mirada. No por vergüenza, sino porque a veces el reconocimiento duele más que el desprecio. Porque te recuerda lo que se perdió en el camino. Él suspiró y dijo algo que se me quedó clavado. Usted es la mujer más elegante de este lugar. Y no lo digo por su ropa. No supe qué contestar. Me limité a sonreír con tristeza. Él agregó, yo no entiendo qué le pasó a Renata. No sé por qué la trató así, pero me duele verla tan lejos de usted. Y ahí, sin querer, se me llenaron los ojos de agua. No lloré, pero estuve cerca. Porque por fin alguien veía. Alguien entendía. Y aunque no venía de quien yo más necesitaba, ese gesto de Alejandro fue un bálsamo. Un recordatorio de que, a veces, la verdad sí encuentra salida, aunque sea tarde. Nos quedamos ahí un rato más. Hablamos poco. Él me preguntó si pensaba ir al espectáculo de esa noche. Le dije que sí, pero no con ellos. Que había reservado mis propios lugares, con mis propias invitadas. Que no necesitaba ser añadida a última hora como un favor. Y lo entendió. Hace bien, me dijo. Muy bien. Nos despedimos con un apretón de manos largo. Sincero. Y en su mirada vi algo que no se puede fingir, respeto. Volví a mi suite con el pecho apretado, pero un poco más ligero. Me senté en el sillón junto a la ventana, tomé la carta de Renata y la puse sobre la mesa. Luego, saqué papel y lápiz. No para responder. Solo para escribir lo que yo sentía. Lo que me estaba quemando por dentro desde que llegué. Escribí sin filtro. Sin florituras. Solo verdades. Mis verdades. No sé si algún día le entregaré esa carta. Pero escribirla me hizo bien. Esa tarde, mientras me arreglaba para el espectáculo, me miré al espejo y no vi a una mujer vieja. Vi a una mujer completa. Con historia. Con heridas. Pero también con luz. Y por primera vez en días, me sentí hermosa. No por fuera. Por dentro. Porque me di cuenta de que no importa si algunos no te ven, mientras tú no te apagues. ¿Y tú? ¿Crees que la clase y la dignidad aún valen algo en un mundo que grita, humilla y olvida tan fácil? Desde temprano, algo distinto flotaba en el aire. El resort se transformaba.
Luces tenues colgaban de los árboles, música instrumental sonaba en bocinas escondidas, y empleados cruzaban de un lado a otro como hormigas apuradas. Yo, en cambio, estaba en paz. Me tomé el día con calma. Caminé descalza por la suite, puse agua caliente para un té de manzanilla, me senté en el balcón a ver cómo el cielo se teñía de tonos naranja. Mis amigas habían ido al spa, una cortesía de don Miguel, y yo me quedé disfrutando del silencio. Era la víspera de algo que no sabía bien cómo llamar. ¿Venganza? No. ¿Justicia? Quizá. Pero sobre todo, un pequeño acto de amor propio. Por la tarde, cuando ellas volvieron, llenaron la suite de risas, perfume y frases como «ay, hacía años que nadie me masajeaba la espalda así». Y ese vapor me sacó el alma por los poros, Isabel. Las vi tan contentas, tan vivas, que me dieron ganas de llorar. No por tristeza, sino por gratitud. Porque después de tanto dolor, podía al fin rodearme de gente que no me exigía explicación para quererme. Carmen me miró y dijo, «¿Estás lista para brillar, reina?» Nos reímos. Y sí, estaba lista. Fui hasta el armario y saqué el vestido azul celeste. Ese mismo que usé en el matrimonio de mi hijo, el padre de Renata. Estaba bien guardado. Conservaba el olor a madera vieja y lavanda. Me lo puse con cuidado, temiendo que ya no me cerrara. Pero sí, me quedaba justo. Como si el tiempo hubiera esperado por este momento. Carmen me ayudó con el broche. Miriam me pasó unos aretes discretos. Teresa me trajo un labial rosa pálido. Y ahí, frente al espejo, vi reflejada no a una mujer olvidada, sino a una señora en toda la extensión de la palabra. Bajamos al teatro del resort a paso lento, agarradas del brazo, como si estuviéramos desfilando por una alfombra roja invisible. Las otras personas nos miraban con curiosidad. Algunos sonreían, otros fingían no vernos. Pero eso ya no me importaba. Caminábamos como quienes han vivido tanto que ya no les hace falta impresionar a nadie. En la entrada, un recepcionista elegante tomó mi pase VIP y nos condujo directo al balcón reservado. El mejor lugar. Vista total. Sillas acolchadas. Copas listas. Nos sentamos con esa dignidad que no se compra. La música empezó. Luces cálidas. Un telón que se abría con lentitud. En el escenario, una mujer de voz rasposa cantó boleros antiguos. Canciones que sabíamos de memoria. Bésame mucho, contigo aprendí, sombras nada más. Carmen tarareaba bajito. Miriam se secaba una lágrima. Teresa me agarraba la mano de vez en cuando. Y yo no cantaba. Yo solo escuchaba. Con el alma abierta. Porque cada letra me decía que aún había belleza en esta vida. Que aún había espacio para nosotras. Aunque otros se hubieran olvidado. En el intermedio, me levanté para mirar hacia abajo. Desde el balcón, podía ver al resto del público. Y entonces la vi. Renata. De pie en la entrada del teatro, con su vestido nuevo, su cara de enojo confundido, sus labios apretados. A su lado, Alejandro hablaba con el recepcionista. Parecía explicar algo. Pero el joven solo negaba con la cabeza. Lo siento, señor, todas las entradas fueron reservadas por la señora Isabel Correa Montoya. Vi cómo Renata se quedó helada. Cómo miraba alrededor, buscando una explicación. Y cómo, finalmente, alzó la vista, y me encontró. Nuestros ojos se cruzaron. No hubo gestos, ni palabras, ni drama. Solo esa mirada que decía todo. Ella entendía. Por fin. Entendía que la abuela que creyó poder borrar, estaba más presente que nunca. No en su fiesta. No en su mesa. Pero sí en el corazón de la noche. En el centro de lo que más brillaba. Porque aunque no me aplaudieran, aunque no me llamaran, yo me hice presente. Y eso fue suficiente. Renata bajó la cabeza. Alejandro le puso una mano en el hombro. Y juntos se dieron la vuelta. No entraron. No pudieron. Porque esa noche era nuestra. La música seguía envolviendo el teatro como una brisa cálida que curaba por dentro. Cada canción traía un recuerdo distinto. Una tarde en la cocina con Renata, bailando entre harina y risas. Una Navidad en que me pidió que cantáramos juntas aunque yo desafinara.
Una vez que lloró abrazada a mí porque alguien le rompió el corazón. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Y yo le dije que el amor duele, pero no mata. Todo eso volvió como un eco suave mientras la cantante llenaba el escenario de notas largas y emociones viejas. Y ahí estábamos nosotras, en la parte más alta del teatro, viviendo un momento que nadie más podría entender. Me recargué en la baranda del balcón y miré hacia la entrada. Un nuevo grupo de personas llegaba tarde. Algunos buscaban sus nombres en la lista de invitados, otros discutían con los acomodadores. Pero lo que realmente capturó mi atención fue verla a ella. Otra vez. Renata. Esta vez no estaba sola. Venía con sus suegros, con amigos del prometido, con su madre, mi hija, la que siempre supo desaparecer cuando más se la necesitaba. Todos bien vestidos, con expectativas en el rostro. Sonrisas listas. Pero no había entradas. Desde donde estaba, no podía escuchar exactamente lo que decían, pero los gestos eran claros. El recepcionista, el mismo joven amable que me había recibido horas antes, explicaba con firmeza que no había asientos disponibles. Todo ha sido reservado por la señora Isabel Correa Montoya. Los vi fruncir el ceño, buscar alternativas, intentar negociar. Pero no había caso. El teatro no era grande. Era exclusivo. Y esa noche, cada espacio tenía mi nombre. Me sorprendió no sentir culpa. Ni siquiera una pizca. Lo que sentí fue algo más parecido a la serenidad. A esa paz que llega cuando, después de años de ceder, por fin ocupas un lugar sin pedir permiso. Mis amigas me miraban en silencio. Sabían lo que estaba pasando. No lo celebraban con burla. Lo entendían. Porque ellas también sabían lo que era ceder la silla, callar la opinión, quedarse en la sombra. Y vernos ahí, en el centro de la escena, era casi un acto de justicia poética. El espectáculo continuó. La cantante dedicó un bolero a las mujeres que han amado tanto que se olvidaron de sí mismas. Nos miramos entre nosotras, con lágrimas que no corrían, pero estaban ahí. Y yo pensé, sí, esa era yo. Pero ya no más. No sé si alguien más allá del balcón lo sintió igual. Pero en ese momento, sentí que había recuperado algo sagrado, mi presencia, mi historia, mi valor. Abajo, Renata ya no discutía. Solo miraba hacia arriba. Me buscaba entre las luces, entre las sombras. Y al encontrarme, no bajó la mirada. No esta vez. Me sostuvo los ojos. Y en los suyos, había algo distinto. No era rabia, ni vergüenza. Era más bien una pregunta muda. Un por qué, que no necesitaba respuesta. Porque ella ya la sabía. En su carne, en su conciencia, en su sangre. Y entonces ocurrió algo que nunca olvidaré. Alejandro se separó del grupo. Caminó hasta un lateral del teatro. Levantó la vista y me hizo una leve reverencia. Una inclinación breve, pero honesta. Como quien reconoce que el aplauso, esta vez no es para el escenario, sino para lo que pasa detrás. Lo que nadie ve, pero pesa más. Yo no levanté la mano. No saludé. No hice gestos. Solo me quedé ahí, en pie, respirando lento. Porque aunque mis piernas temblaban y el corazón me latía fuerte, en ese instante supe que nunca había estado más firme. Nunca. La cantante cerró su última canción con una nota sostenida que parecía abrazar a cada persona en la sala. Todos aplaudieron de pie. Mis amigas se miraban entre sí con los ojos brillantes, y yo, aunque no me puse de pie, sentí una ovación distinta dentro de mí. No venía del público, ni del escenario. Venía de algo más profundo. De saber que estaba ahí no porque me dejaron entrar, sino porque me abrí camino. No como intrusa, sino como alguien que jamás debió haber sido excluida. Me levanté del asiento con calma. Caminé hasta la baranda del balcón, miré hacia abajo, y ahí seguía ella. Renata. De pie. Ya no con esa postura rígida y altiva, sino con los brazos cruzados,
la cara desnuda de maquillaje emocional. La vi como hace años no la veía, como la niña que fui criando cuando el mundo no supo qué hacer con ella. Como la adolescente que una vez me dijo llorando que tenía miedo de no ser suficiente. Y ahí estaba, ya mujer, llena de decisiones que no entendía, mirando hacia arriba como si buscara una guía. Como si por fin recordara. No había música ya. Solo murmullos. Pasos. Voces apagadas. La gente comenzaba a salir del teatro, pero ella seguía ahí, como si el tiempo se le hubiera detenido en los pies. Nuestros ojos se encontraron una vez más. Y esta vez, no apartó la mirada. Tampoco yo. Fue un momento sin ruido, sin palabras, sin explicaciones. Pero cargado de todo lo que no nos habíamos dicho en años. Yo no tenía ganas de lastimarla. Tampoco de abrazarla. Solo quería que entendiera. Que viera. Que sintiera el peso de lo que hizo, sin que yo tuviera que decir nada. Alejandro estaba a su lado, observando en silencio. Tomó su mano. Le dijo algo bajito, que no escuché, pero que hizo que Renata cerrara los ojos por un segundo. Y cuando los volvió a abrir, seguía mirándome. No lloraba. No se defendía. Solo parecía estar ahí, desnuda de pretextos. Y eso, para mí, fue suficiente. No necesitaba un perdón con palabras. Ni un abrazo forzado. Solo eso, que sus ojos por fin sostuvieran los míos sin huir. Que viera la dignidad que tanto tiempo ignoró. Me mantuve firme. No moví la cabeza, no hice un gesto. Solo la miré. No con dureza, no con frialdad. Con esa mezcla de tristeza, fuerza y ternura que solo una abuela puede sostener. Porque uno no deja de amar de la noche a la mañana. Pero también aprende a amar desde otro lugar, el del respeto propio. El de la distancia necesaria. El del límite que nunca debió cruzarse. Alejandro rompió el momento. Murmuró algo a Renata, que asintió con la cabeza. Luego ambos se giraron y comenzaron a caminar hacia la salida. Pero antes de desaparecer por completo, él se volteó una última vez. Me miró con una expresión que parecía decir, gracias por no gritar. Gracias por enseñar así. Y aunque yo no estaba enseñando nada, solo existiendo desde la dignidad, entendí que, a veces, eso basta. Que estar de pie, sin venganza, sin escándalo, también es una lección. Volví a sentarme, despacio. El teatro se vaciaba, pero mis amigas seguían ahí, esperándome. Carmen me apretó la mano, Miriam me pasó un pañuelo aunque no lloraba, y Teresa me dijo, lo lograste, Isabel. No sé qué lograste, pero se sintió. Sonreí. Porque sí. Se sintió. No como un triunfo sobre nadie, sino como una victoria íntima. Silenciosa. De esas que no necesitan aplausos, porque ya están completas. Esa noche, cuando volví a la suite, cerré la puerta con suavidad. Mis amigas se quedaron abajo tomando un café, bromeando con los meseros, disfrutando ese respiro inesperado que les regaló la vida. Yo necesitaba otra cosa. Silencio. Soledad buena. De esa que no te vacía, sino que te acomoda por dentro. Me quité los aretes, desabotoné el vestido azul con calma y lo colgué con el mismo cuidado con el que se guarda una bandera después de la guerra. Porque eso fue una batalla silenciosa. Y aunque nadie me lo dijo, yo sabía que la había ganado. Me senté frente al escritorio. La lámpara encendida derramaba una luz tibia sobre la madera. Ahí estaba la carta de Renata, la de las crayolas, aún intacta. A su lado, mi cuaderno de tapas duras, ese donde a veces escribo cosas que no me atrevo a decir. Tomé el bolígrafo, abrí una hoja nueva, y empecé a escribirle. No como quien reclama, ni como quien suplica, como quien se despide. Le conté cosas que no caben en conversaciones. Le hablé de cómo me dolió que me negara, de cómo me rompió en la entrada, no por lo que dijo, sino por lo que no dijo. Le escribí que no la odio, que sigo amándola, pero que algo dentro de mí cambió, que ya no puedo seguir esperando lo que ella no sabe dar. No lloré, ni una sola lágrima. Me sorprendí, porque otras veces, con menos, me había deshecho. Pero esa noche, no. Era como si el alma hubiera encontrado una manera nueva de llorar, escribiendo. Cuando terminé, doblé la carta con lentitud.
La metí en un sobre sin nombre. Y en el frente, solo escribí, cuando estés lista. No sabía si se la iba a dar. No sabía si quería. Pero necesitaba dejar ese mensaje en algún lugar. Que quedara ahí, como una semilla, por si algún día el corazón de Renata decide germinar. Me serví una taza de té y salí al balcón. La brisa nocturna acariciaba mis mejillas con una delicadeza que parecía cariño. Desde ahí podía ver el jardín en sombras, apenas iluminado por las luces bajas. El mundo seguía. La fiesta, el ruido, las expectativas. Pero en mi pecho había silencio. No el que duele, el que cura. El que te recuerda que a veces, dejar ir, es la forma más profunda de amor. Pensé en cuántas veces me guardé las palabras por no herir. En cuántas veces dije que estaba bien, cuando no lo estaba. En las veces que puse la otra mejilla, no por virtud, sino por miedo a perder lo poco que tenía. Pero esa noche, con la carta ya escrita y el corazón sereno, entendí que el silencio no siempre es sumisión. Que también puede ser postura. Una forma de decir, no me destruiste. Aquí sigo. Volví a entrar. Guardé la carta en mi bolso. Me lavé la cara, me puse la bata blanca, y antes de acostarme, encontré un sobre pequeño sobre la mesa. Era de don Miguel. Lo abrí con curiosidad. Adentro había una nota breve. Gracias por enseñarme a nunca olvidar de dónde vengo. No decía más. Pero con eso bastaba. Porque cuando uno vive desde la raíz, desde lo que es, sin pretender, sin gritar, a veces la vida misma responde. Me acosté con el cuerpo cansado, pero el alma ligera. Cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo, dormí sin preguntas. ¿Y tú? ¿Crees que a veces es mejor decir todo lo que sentimos, o dejar que el silencio enseñe por sí solo? Desperté con una calma extraña. El tipo de paz que no viene porque todo está bien, sino porque ya nada duele de la misma forma. Me quedé en la cama un rato largo, mirando el techo, respirando despacio. Afuera cantaban los pájaros y entraba el olor a pasto mojado por el rocío de la mañana. Había algo en el ambiente que anunciaba final, como cuando sabes que la fiesta ya se acabó pero no quieres apagar la música del todo. Me levanté, preparé un café y me senté en la terraza, descalza, envuelta en la bata. No había prisa. Ya no. Las horas pasaban lentas, como si el tiempo también quisiera despedirse de este lugar. Mis amigas fueron a desayunar sin mí. Les pedí ese espacio. No para pensar, para sentir. Porque aunque la noche anterior había sido una especie de cierre, aún quedaban ecos. Y uno en especial, no me dejaba en paz. El eco del vacío. No un vacío físico, uno emocional. Como si el cuerpo supiera que algo se rompió, aunque ya no doliera como antes. Y en ese hueco, lo único que retumbaba, era su ausencia. Renata no me había buscado. No después del teatro. No después de la carta. Ni una nota. Ni un mensaje. Ni una excusa tibia. Nada. Y eso, aunque no me rompía, sí me hacía ruido. Porque una parte de mí, la más vieja, la más terca, seguía esperando una señal. No para perdonar, sino para entender. Pero esa señal no llegaba. Solo silencio. Un silencio que ya no ardía, pero sí pesaba. Decidí dar un paseo por los jardines. Caminé sin rumbo, dejando que los pasos me llevaran. Pasé junto al teatro vacío, por la fuente principal, por la pérgola donde una vez la vi riendo con su futuro suegro. Todo estaba en calma. El resort seguía funcionando, claro, pero ya no era el mismo. O tal vez, yo ya no lo era. Cada rincón me traía un recuerdo de estos días, cada flor, cada piedra. Y sin embargo, ya no sentía rabia. Solo ese eco, ese susurro interno que decía, esto tenía que pasar. Cuando llegué a recepción para preguntar por la hora de salida, el joven encargado me sonrió. Parecía querer decirme algo. Dudó. Luego se inclinó levemente y dijo, «Señora Isabel, hay algo aquí para usted». Se agachó, buscó en un cajón y sacó un sobre blanco, sin nombre, solo con una palabra escrita a mano, «Gracias». Lo tomé con cuidado. Mis manos temblaban. Me alejé, busqué un rincón vacío y lo abrí. Adentro había una tarjeta simple, sin adornos, sin rodeos, y un papel doblado.
Era una nota. Reconocí la letra de Renata. Decía pocas cosas. Muy pocas. Pero suficientes. No sé en qué momento me perdí. Solo sé que tú siempre estuviste. Perdón por no verte. Perdón por no saber amarte como merecías. Me gustaría hablar. Cuando tú quieras. Si tú quieres. La leí 3 veces. No lloré. Pero una parte de mí se quebró por dentro. No por tristeza. Por alivio. Volví a mi habitación con la nota en la mano. Me senté en la cama, la puse junto a la carta de los 7 años y respiré hondo. 2 cartas. 2 momentos. 2 Renatas. Y entre ellas, yo. La misma Isabel. La que amó sin pedir. La que crió sin aplausos. La que ahora se sentía vista. No por completo. No de golpe. Pero al menos reconocida. Y eso, aunque no borraba lo vivido, sí daba un nuevo aire al alma. Volví a leer la nota de Renata esa misma noche. 1, 2, 5 veces. Cada palabra parecía sencilla, breve, pero cargada de algo más. No era un perdón adornado. No era una excusa elegante. Era torpe, incluso, como si le costara escribir desde un lugar verdadero. Pero por eso mismo, me llegó tan hondo. Porque era real. Y porque venía de alguien que, aunque tarde, estaba empezando a ver el daño. Y en esa sinceridad inesperada, algo dentro de mí se removió. No por debilidad, sino porque el alma también se cansa de sostener tanto sola. Saqué de mi bolso la carta que le había escrito en silencio, esa noche en que no me salieron lágrimas. La abrí. La releí como quien revisa una herida ya cerrada. Había en esas líneas un amor inmenso, sí, pero también una tristeza que ardía despacito. Decidí no corregirla, no suavizar nada, porque así como la escribí, así la sentía. Era mi verdad, mi versión, mi dolor puesto con palabras. La guardé en un sobre nuevo. Esta vez sí con su nombre. Solo Renata. Nada más. Porque en ciertos momentos, todo lo que hay que decir, ya está dicho. Bajé a la recepción. El mismo joven de antes me saludó con una sonrisa tímida. Le pedí que entregara el sobre a la señorita Renata Morales, si ella pasaba por allí. No preguntó nada. Solo asintió con respeto. Me agradeció por confiar. Y yo, en silencio, me despedí de esa carta como quien entrega un pedazo del pecho. No sabía si la leería. No sabía si respondería. Pero sentí que al fin, el peso ya no era solo mío. Esa noche fue difícil. No dormí mucho. Me acosté y cerré los ojos, pero el cuerpo seguía tenso. No por ansiedad, sino por expectativa. Porque cuando uno abre el corazón después de haberlo blindado tanto, el alma se queda despierta. No esperando una respuesta, sino preparándose para cualquier posibilidad. Me levanté como a las 3 de la mañana, caminé por la suite, me serví agua, abrí la ventana. El cielo estaba estrellado. Y ahí, en medio de tanta oscuridad, entendí algo: decir tu verdad, aunque queme, también alumbra. Al amanecer, escuché pasos fuera de la suite. Me acerqué a la puerta. Esperé unos segundos. Nada. Silencio. Cuando abrí, no había nadie. Solo una flor. Una margarita blanca, envuelta en una servilleta doblada con cuidado. Sin nota. Sin nombre. Pero supe. Porque las abuelas sabemos. Porque hay gestos que no necesitan firma. La tomé entre mis manos. Sonreí. Y por dentro, sentí ese calor tibio que solo se conoce cuando alguien, por fin, empieza a sanar la herida que ayudó a causar. Miré la habitación una vez más. El orden. La calma. El aire de cierre. Y supe que ya no había nada más que esperar. Me senté a escribir una última línea en mi cuaderno. Algo breve. Para mí. No necesito que todo vuelva a ser como antes. Solo necesito que nunca más se me olvide. Cerré el cuaderno. Guardé la margarita entre sus páginas, como quien guarda un símbolo. Y decidí que era hora de irme. Preparé mi maleta con la misma calma con la que llegué. Doblé cada prenda como si cerrara una historia. Guardé las flores secas del primer día. Tomé la carta de los 7 años. Y por supuesto,
Guardé también la última nota. Porque si algo aprendí en esta vida, es que la memoria no está solo en la cabeza, está en lo que decidimos guardar. El día amaneció sin alardes. Ni cielos rojos, ni pájaros exaltados, ni brisas dramáticas. Solo claridad. Una de esas mañanas donde todo parece estar en su sitio, aunque por dentro uno sepa que algo terminó. Me vestí con lo más simple que tenía. Pantalón de lino, blusa blanca, sandalias cómodas. Me miré al espejo por última vez. Ya no buscaba belleza. Buscaba verdad. Y ahí estaba. En las líneas del rostro, en la mirada más serena, en el cuerpo que ha sido casa de tanto amor dado sin medida. No llamé a nadie. No dejé notas. No hice ruido. Solo bajé con mi maleta pequeña y la misma dignidad con la que había llegado. Don Miguel no estaba, y lo agradecí. No necesitaba despedidas largas ni aplausos finales. Ya todo había sido dicho, incluso lo que no se dijo en voz alta. En la recepción, el joven me ofreció un carrito para llevarme a la salida. Le agradecí, pero preferí caminar. Paso a paso. Como quien se despide de un lugar no solo con los pies, sino con el alma. Atravesé los pasillos una última vez. Las flores, las fuentes, los caminos de piedra, todos parecían observarme en silencio. Como si fueran testigos de algo grande, aunque nadie más supiera. Me detuve solo una vez. Frente a la pérgola donde me senté aquella primera tarde, cuando aún esperaba ser recibida. Me senté ahí otra vez. Un momento breve. Respiré hondo. Y entonces, como quien deja un mensaje en un idioma invisible, susurré para mí misma, gracias por no dejarte romper. Y seguí. Al llegar a la puerta principal del resort, un taxi sencillo me esperaba. Lo había pedido la noche anterior, sin avisar a nadie. Cargué mi maleta sin ayuda. Me senté en el asiento trasero, cerré la puerta y bajé la mirada al suelo. No por tristeza, por respeto. A todo lo que se vivió, a todo lo que costó, al silencio que me sostuvo más fuerte que cualquier voz. El chofer preguntó si todo estaba bien. Asentí. Y entonces arrancó. Así, sin drama. Como debe ser cuando una se va sabiendo que ya no tiene que quedarse donde no fue cuidada. Mientras el auto salía por el portón, no volteé. No por orgullo. Por elección. Porque entendí que a veces no es necesario mirar atrás para cerrar un ciclo. Solo basta con saber que, aunque te hayan dejado fuera, encontraste la manera de entrar en ti misma, de hospedarte en tu propia alma, sin necesidad de reservas ajenas. En el trayecto, apoyé la cabeza en la ventana y me dejé llevar por el paisaje. El verde de los cerros, las curvas de la carretera, el cielo que poco a poco se abría. No pensaba en Renata. No pensaba en el show. Solo pensaba en mí, en Isabel Correa Montoya, en esa mujer que fue muchas cosas: madre, abuela, cuidadora, cocinera, enfermera, compañera, y que ahora, por fin, se reconocía como mujer entera, completa, aunque nadie la aplaudiera. Al llegar a casa, abrí las ventanas, encendí una vela, puse agua a hervir y me senté en mi sillón favorito. Todo estaba en su sitio. Nada lujoso. Nada nuevo, pero mío. Me sentí en paz. No triunfante, no vengativa. En paz. Porque me había ido sin arrastrar nada. Sin gritar. Sin pedir permiso. Y había regresado con algo que ni el mejor resort podía darme. Mi lugar recuperado. Sobre la mesa, dejé una sola cosa. El mismo ramo de flores que llevé el primer día, ya seco, pero aún hermoso. Y me prometí que cada vez que lo mirara, recordaría, no fue venganza. Fue dignidad. Los primeros días de regreso fueron extraños, como si me hubieran prestado una vida parecida a la mía, pero no exactamente la misma. No había música de fondo, ni vestíbulos perfumados con esencias costosas, ni empleados sonrientes ofreciendo bandejas con copas brillantes. Solo estaba mi casa. Mi sillón de siempre, un poco más hundido. Mi comedor con la pata floja. Mis paredes, silenciosas, con los mismos cuadros que cuelgan más por costumbre que por estética. Y sin embargo, todo me parecía distinto. Como si el mundo no hubiera cambiado en absoluto, pero yo ya no era la misma que lo habitaba. Me tomaba el café más despacio.
Observaba cómo salía el vapor de la taza y me permitía quedarme así, con la mirada perdida, sin apuro. Las plantas del patio, que antes regaba por obligación, ahora recibían el agua como si les hablara bajito. Y hasta la escoba, la misma de siempre con las cerdas torcidas, se sentía más liviana. Tal vez porque esta vez no barría por costumbre. Barría por mí. Para mí. Como quien prepara el suelo para sembrar algo nuevo. Para empezar otra etapa con los pies limpios y el alma más despierta. No hablé con nadie sobre el viaje. No porque quisiera ocultarlo, sino porque aún no tenía palabras para traducir lo que viví. Los vecinos me vieron regresar con la misma bolsa de siempre, el paso lento, la cabeza alta. Y aunque nadie preguntó, todos miraban distinto. Algunos me saludaron con un gesto más largo. Otros solo bajaron la cabeza, como si supieran, sin saber, que algo había pasado allá adentro. Como si el cuerpo dijera lo que la boca aún no se atrevía. Guardé las cartas en una caja de madera que había sido de mi madre. Ahí también metí las flores secas, las entradas del espectáculo, un pañuelo bordado con mis iniciales, y una foto vieja que alguien había tomado de nosotras dos en la plaza. No guardé esas cosas como quien se aferra al pasado. Las guardé como quien honra lo que sobrevivió. Porque aunque no hubo sangre ni gritos, el alma sangra distinto. Y también merece su rincón, su altar chiquito donde decirle, te veo, te cuido, te agradezco. Una tarde cualquiera, mientras esperaba mi turno en la panadería del barrio, una señora que apenas conocía se me quedó mirando con curiosidad. Se acercó y, con un tono casi de secreto, me preguntó, ¿usted es la señora del resort? Me congelé. Por dentro se me alborotó algo. Pensé que había escuchado mal. Pero no. Ella sonrió y agregó con suavidad, mi sobrina fue al evento. No paró de hablar de usted. Dijo que nunca había visto tanta elegancia en una mujer que no dijera ni una sola palabra. Me quedé sin voz. Solo logré responder un tímido gracias. Salí con el pan en la bolsa, y el corazón latiéndome como si tuviera 20 años y acabara de bailar por primera vez. A los pocos días, el rumor se volvió conversación. Las amigas de mis amigas me llamaron con risas, con lágrimas, con emoción. Algunas me dijeron que alguien había contado la historia como anécdota en una reunión. Otras me dijeron que circulaba en redes, que incluso gente que no me conocía se sintió tocada. Me llamaron la señora del show. No por la cantante, por mí. Porque lo que viví en silencio, se volvió eco. Y ese eco, sin que yo lo buscara, empezó a hablar por muchas. Por las que nunca dijeron nada. Por las que todavía esperaban una silla donde nadie las nombró. Mujeres mayores comenzaron a mandarme mensajes que mi sobrina me ayudaba a leer en el celular. Decían cosas como, gracias por hacernos sentir vistas, esa historia también es la mía, yo también fui rechazada, pero no tuve tu valor. Algunas me compartieron sus propias cartas, sus propios silencios. Y yo no sabía qué responder. Solo le pedía a Dios que cada palabra llegara como un abrazo. Porque eso era. Una red invisible de corazones rotos, reconociéndose. Un sábado en la mañana, mientras quitaba las hojas secas del jardín, escuché unos golpecitos suaves en la puerta. 3. Breves. Como quien duda si tocar. Me limpié las manos con el delantal, respiré hondo y abrí. Era ella. Renata. De pie. Con el rostro limpio. Sin maquillaje, con una blusa sencilla y el cabello recogido de esa forma que usaba cuando niña, cuando me pedía que le contara un cuento antes de dormir. Me miró como si no supiera por dónde empezar, como si las palabras le hubieran quedado grandes. Y entendí que a veces, el silencio es el único idioma posible. Yo no dije nada, solo la miré, como aquella noche en el teatro, pero esta vez, con el umbral abierto. No por debilidad, por decisión. Porque cuando una alma se abre desde el reconocimiento, no se le exige rendición. Se le ofrece escucha. Ella no me pidió perdón de inmediato. No hizo discursos. Solo dijo, bajito, con los ojos cargados de peso, quiero entrar, si me dejas. Y yo, con el corazón apretado pero firme, simplemente me hice a un lado. Sin palabras. Sin condiciones. Pasó junto a mí con paso lento, como quien no está segura de merecerlo. Caminó hasta el sofá, se sentó,
y miró alrededor como quien reconoce un lugar que fue hogar y que pensó perdido para siempre. Yo me senté frente a ella. No como juez. No como víctima. Solo como una mujer que aprendió, con dolor, que a veces el eco tiene que convertirse en grito, para que el otro, por fin, escuche. Renata volvió una vez más después de aquel día. Y luego otra. No llegó con discursos ensayados ni con flores en la mano. Tampoco con excusas. Llegaba con sus silencios. Con ese modo suyo de caminar despacio, como quien entra a una casa que alguna vez fue templo y también herida. Se sentaba en la cocina mientras yo tejía o barría, y no decía nada. Pero había algo en su presencia. Algo distinto. Como si el solo hecho de estar ahí ya fuera una manera de pedir perdón. Me preguntaba cosas pequeñas. Cosas que, en otra época, no habrían significado nada, pero que ahora eran puentes. Te ayudo con eso. Te sirvo té. ¿Puedo venir mañana? Yo respondía con gestos, con miradas suaves, con tazas limpias colocadas sobre la mesa. No hablábamos del resort. No hablábamos de lo que dolía. Era como si ambas entendiéramos que hay dolores que no se curan con palabras, sino con constancia, con presencia sostenida, con desayunos sin exigencias, con miradas que ya no buscan defenderse, sino encontrarse. Una vez, mientras yo cosía un botón que se le había zafado a una de sus blusas, ella me observó largo rato. No con prisa, no con culpa, solo miraba. Y entonces, en voz muy bajita, como quien no quiere romper la atmósfera, dijo: «Estoy organizando algo en casa, algo chiquito, vendrías y te invito». Levanté la vista. No por sorpresa, sino para mirar bien sus ojos. No vi manipulación. No vi lástima. Vi una mujer intentando volver desde donde se perdió. Asentí sin palabras. No dije sí, no dije no. Solo le dejé la puerta entreabierta. Como ella, tiempo atrás, había querido abrir la suya. La invitación llegó un par de días después. Un sobre blanco. Sin adornos. Sin nombres de familia. Sin apellidos rimbombantes. Solo 3 palabras escritas a mano, con tinta azul y pulso tembloroso. Te espero. Renata. Me senté con la carta en las manos como si tuviera fuego dentro. Porque sí, ardía. No por lo que decía, sino por lo que implicaba. Era ella la que ahora extendía la mano. No con prepotencia, con humildad. Y eso, para mí, era el gesto más valiente que podía haber hecho. El día del encuentro me vestí con algo simple. Un vestido de algodón, de esos que usaba cuando salíamos juntas al mercado y ella me decía que olía a sopa recién hecha. Me peiné con cuidado. Me puse los aretes pequeños que su abuelo me regaló en un aniversario que casi nadie recuerda. Caminé hasta su casa con paso firme. El corazón temblaba. Pero no por miedo. Temblaba por memoria. Por todas las veces que había deseado que ese momento llegara, sin saber si algún día sería posible. Cuando crucé la puerta, no hubo anuncio. Nadie gritó mi nombre. No hubo música fuerte ni discurso preparado. Solo una mesa larga, comida casera, y un puñado de personas que la querían bien. Gente sencilla. Amigos, vecinos, una tía lejana. Algunos me reconocieron. Otros no. Pero todos, sin excepción, se levantaron al verme entrar. Uno a uno. No por protocolo. No por obligación. Fue como si algo en el ambiente dijera: ella es la mujer que no se fue. Me senté al fondo, como siempre lo hice. Sin buscar el centro. Sin querer protagonismo. Y fue ella quien vino a mí. Con 2 platos en la mano. Me sirvió sin decir palabra. Me sonrió. Y en ese gesto, mínimo para los ojos ajenos, me devolvió todo lo que me había negado. No con excusas. No con lágrimas. Con presencia. Con esa mirada que por fin entendía. Y en mi interior, algo se afianzó. El verdadero espectáculo no había sido aquel del teatro. Era este. Esta escena sin luces. Esta mesa sencilla. Esta nieta que, en vez de actuar, eligió volver. Y esta abuela que, en vez de juzgar, eligió abrir. Después de la comida, una niña pequeña, la hija de una amiga suya, se acercó con los ojos bien abiertos y me preguntó en voz alta:
Tú eres la señora famosa del resort. Todos rieron. Yo también. Pero por dentro, me quebré un poquito. No de dolor, de gratitud. Porque aunque la vida me quiso afuera tantas veces, yo encontré la forma de quedarme. Sin escándalo, sin rogar, sin mendigar lugar. Solo siendo. Renata volvió a mí con una taza de café caliente. Nos sentamos bajo un árbol del jardín, ese que planté con sus padres cuando ella aún no caminaba. El viento movía las hojas como si quisiera participar de esa conversación muda. Me tomó la mano con las dos suyas, y con la voz casi rota dijo: «No sé si merezco tenerte aquí». Yo la miré, desde el amor y también desde el límite, y le respondí: «No se trata de merecer. Se trata de reconocer». Nos quedamos en silencio. Largo. Sin incomodidad. Y ahí, en ese momento suspendido, yo supe. Supe sin duda que mi historia no se escribió con títulos, ni con lujos, ni con homenajes. Se escribió con presencia, con dignidad, con ternura firme. Y ese, siempre será el espectáculo más hermoso que alguien puede dar. ¿Alguna vez sentiste que te dejaron fuera, justo en el momento en que más esperabas ser abrazada? Y si hoy te sientes olvidada, desplazada o tratada como si fueras un estorbo por aquellos a quienes diste lo mejor de ti, quiero que sepas algo, de corazón: tú no eres invisible, ni innecesaria, ni demasiado. Tú eres fundación, eres columna de muchas historias, eres esa voz sabia que ya ha visto el mundo cambiar, y aún tiene tanto por enseñar. Aunque algunos no valoren tus flores, ni tu presencia, ni tus silencios llenos de significado, hay otros, aquí mismo, que sí te ven, que sí te escuchan, que darían todo por aprender contigo. Lo que viviste no te rompe, te refina. Y cuando eliges la dignidad por encima del escándalo, la templanza por encima del drama, el amor propio por encima del ruego, algo dentro de ti se eleva. Si alguna vez te dejaron fuera de la mesa, recuerda, tú puedes crear la tuya. Y quienes un día te negaron un lugar, quizás vuelvan, con hambre de lo que solo tú sabes ofrecer. Y ahí, tú decides. Si esta historia resonó contigo, suscríbete al canal. Aquí, siempre habrá un lugar para ti. Hoy viste cómo una frase dolorosa puede transformarse en un momento de verdadero reconocimiento, porque quien sabe lo que vale no necesita suplicar por respeto. Pero esta no fue la única vez que le dijeron que no era bienvenida. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a ver lo que pasó cuando fue su propio hijo quien le susurró palabras duras, y cómo su respuesta fue elegante y sorprendente. Haz clic ahí y sigue con nosotros, porque cada decisión como esta enseña que el valor de una persona no depende de la opinión de los demás. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.